ser que tengan los medios, pero carecen del ingreso económico para poder trabajar, para poder como que obtener más ingreso, ¿verdad? Y que esto pues les dé una mejor vida o una mejor calidad de vida. La pobreza dice que es la condición de privación que experimentan individuos, familias y comunidades, asociada con la carencia de los principales satisfactores de las necesidades humanas. Hay pobreza económica cuando las carencias están relacionadas principalmente con el ingreso y el consumo. También existen carencias que se derivan de procesos y relaciones sociales como la exclusión social, la desigualdad, la marginalidad, aspectos que condicionan violaciones o derechos o ausencia de libertades. Muy bien, entonces vamos a entender a la pobreza como la carencia de algo, cuando nosotros pues no tenemos lo suficiente para cubrir algunas necesidades. Acá menciona que dice que son las condiciones de privación que experimentan los individuos, las familias y las comunidades. Muy bien, vamos a decir cuáles serían esas con las que nosotros nos sentimos pobres. Una, la carencia de seguridad, que no contamos con una seguridad. Si hasta el día de hoy la policía ha sido parte del proceso de todo ese eslabón que hay de violencia, ¿verdad? De secuestros, de asaltos y todo lo que nosotros sabemos que a veces sí nos damos cuenta y según las noticias dicen que la policía está involucrada en eso, entonces nosotros somos pobres en ese sentido porque no tenemos una seguridad que nos dé garantía a nosotros de que andemos a la hora que andemos donde andemos, vamos a sentirnos seguros, pero ahora no, ¿verdad? Porque ahora incluso hasta los policías nosotros les tememos porque no sabemos pues si son honestos o no, ¿verdad? Entonces, esa sería una de las pobrezas que tendría el país principalmente. Incluso como les mencionaba, no sé si se los mencioné hace unos días, pero ahí hablando de que un policía para presidente, entonces imagínense, gracias a Dios, los militares, los policías no tienen derecho a voto por pertenecer al Ministerio de Gobernación, pero imagínense que ellos pudieran votar y a favor de este candidato que supuestamente lo están mencionando, ¿verdad? Porque todavía no es un hecho, pero imagínense que él fuera a quedar de presidente, ¿cómo quedaría? ¿Cómo quedaría la policía? ¿Qué poderes tendría la policía? Él ahí sí que por estar al frente del país y viene de ser policía, él va a velar más por la seguridad de los policías, porque los policías se encuentren bien económicamente, él va a velar por eso y les apuesto que no va a velar por la seguridad, va a velar por los intereses de los policías, que tengan una mejor condición, que tengan más vehículos, y que tengan un montón de cosas, pero más materiales que velar por la seguridad de nosotros. Y eso ténganlo por seguro, de que estando él ahí ya todo va a cambiar, ¿verdad? Pero yo así digo, qué bueno que los policías y los militares no votan, porque si no, de veras el país quedaría en malas manos. Les soy sincero, quedaría en manos de gente pues corrupta, porque él estaría a favor de este sector, ¿verdad? Entonces, hablando de esto, ¿verdad? De que nosotros carecemos o somos pobres en seguridad. Si hablamos de educación, también somos pobres en educación. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Educación vela más. Yo pienso que el presupuesto y nada de que yo pienso es seguro que todo el presupuesto que se les da a ellos es para pagar sueldos administrativos. Para eso va el dinero. ¿Por qué? Porque tienen que cumplir con los grandes sueldos que tiene la gente que trabaja en el área administrativa, sueldos demasiado elevados que comparados con la iniciativa privada están re bien ellos, ¿verdad? Entonces, y no quieren soltar los puestos por lo mismo, porque saben de que ellos están ganando ahí sí que sin hacer nada, ¿verdad? Y les voy a contar una anécdota. Yo trabajé casi como 10 años en el gobierno. Estuve en 2 secretarías del gobierno, pero sí les puedo garantizar, yo sí trabajaba, pues el puesto que yo tenía me obligaba a trabajar, no solo a estar perdiendo el tiempo. Pero cuando yo quise buscar trabajo, mejor dicho, cuando se canceló mi contrato y ya no me renovaron para un tercer periodo, este,
me vi en la necesidad de tener que buscar trabajo en la iniciativa privada. Y aunque yo trajera experiencia, aunque yo haya trabajado en un banco, trabajé en una empresa privada antes de entrar a trabajar en el gobierno, no me contaba. Esos 10 años que estuve ahí sí que en el gobierno trabajando me afectó bastante porque yo decía ya casi un año de estar buscando trabajo y me afectaba bastante hasta que en una entrevista pregunté y la señorita cuando vio mi expediente solo me dijo, déjenmelo, lo vamos a llamar. Y Leo, pero mira, Leo, si supuestamente vengo me llamaron para decirme que viniera directamente a un examen. Entonces la señorita le dije que con confianza me dijera y me dijo que iba a ser difícil que me contrataran porque yo tenía experiencia de trabajar en el sector público y que normalmente esos puestos a veces se dan y son fantasmas, ¿verdad? Qué raro que la gente trabaje. Entonces me di cuenta que eso era lo que me estaba afectando a mí, poder conseguir trabajo, aunque yo aplicara en todos mis conocimientos, pero solo por haber trabajado en el gobierno me limitaba a eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué les quiero decir esto? Que mucha gente no quiere soltar esos puestos, máximo si son puestos fantasmas, ¿verdad? Mucho menos si están ganando algo. Entonces, ahí carecemos nosotros también. Por ese lado también Guatemala está pobre porque en todos los ministerios se les da su presupuesto y lo primero que velan es por el pago de los sueldos. Se los digo yo por experiencia, al estar yo trabajando en una secretaría del gobierno, no importaba si los proyectos no se cancelaban, si no salía de pago para los proyectos, lo más importante era completar las dietas del consejo y el sueldo de los principalmente del de los ejecutivos, ¿verdad? Ya uno que era parte de la plebe, por decirlo así, era el salario mínimo, pues ahí no había ningún problema. Lo que había que era cubrir los puestos de los gerentes, de los jefes, ¿verdad? Entonces, que ganaban, pues no les voy a decir cuánto, ¿verdad? Por confidencialidad, pero sí los sueldos a lo que hacían, que ni llegaban a trabajar, que uno era el que tenía que hacer todo. Entonces, a eso me refiero, ¿verdad? De que ese presupuesto que se le da a las instituciones se vela más por pagar los honorarios que por lo que se hace por el país, por lo que se hace por la educación. Y para no alargarlo mucho, todos los ministerios, ¿verdad? Que eso es lo primero que se preocupan, pagar la planilla y luego lo que sobre es para ver en qué o programas invierte, en qué programa o en qué actividad invierten ese dinero, ¿verdad? Entonces vemos cómo Guatemala se encuentra pobre en general con todos estos aspectos. Menciona en el segundo párrafo, ¿verdad? Que son las carencias relacionadas también al ingreso. ¿Cómo está mi ingreso? ¿Cuánto es lo que yo gano? Si yo gano 4,000 de salario mínimo, hablemos el actual, 4,000, y yo tengo que pagar de renta y son 2,000 quetzales, ¿cuánto me quedan? Ya me quedan 2,000. Tengo 2 niños que están pequeños, tengo que andar comprando pañales, leche, más los gastos de alimentación y todo eso. Al final, ¿cuánto me queda? Creo que todavía tengo que venir y prestarle a mi compañero de trabajo o algún amigo porque no me alcanzó. Y peor si se me enferman los niños, el gasto, ¿verdad? Entonces, vemos ahí que también la pobreza se ve en la parte económica por el poco ingreso que tenemos, porque consumimos a veces más de lo que nosotros ganamos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vemos nosotros que también la parte económica forma parte principalmente de la pobreza? También menciona las carencias que se derivan de los procesos de las relaciones sociales, ¿verdad? Como la exclusión social. Ese es otro aspecto que también vuelve a Guatemala pobre, donde por la clase social se denigra a la persona, donde no se le da oportunidades que porque tiene apariencia que viene del pueblo o que no tiene una cultura o que no se sabe expresar bien, ahí se hace la exclusión. A veces las personas que nosotros creemos que no son capaces son las que dan mejor resultado que las que nosotros pensamos, ¿verdad? Porque a veces aquí se da el caso y espero no ofender a nadie, pero no es lo mismo que llegue alguien recién graduado y no tiene experiencia a que llegue alguien
recién graduado y con experiencia, ¿verdad? Porque imagínense, uno que ya tiene la experiencia, ustedes se gradúan ya de auditores, llevan las dos cosas de la mano, pero alguien que únicamente se dedicó a estudiar esos 5 años, se logró graduar, no lleva la experiencia, ¿verdad? Entonces, también es una competencia, hay una exclusión ahí, a pesar de que uno ya tenga un título, pero como uno no tiene la experiencia, se hace esa exclusión, ¿verdad? Entonces, no es que porque yo ya tengo el título me tienen que aceptar, no, también tenemos que llevar por lo menos experiencia de la mano, porque eso nos va a abrir el campo. Ven nuestra experiencia, ya es graduado, pues con más seguridad, ¿verdad? Pero eso no es garantía, ¿verdad? Pero lo que les quiero decir es que ahí mismo se hace la exclusión social. La desigualdad, otro aspecto que marca la pobreza, ¿verdad? Donde nosotros, y ustedes lo vieron en uno de los videos, el que habla de la desigualdad, que se da mala desigualdad entre la gente pobre que en la gente rica, que los que tienen dinero ellos mismos se apoyan. Si se casó el hijo, bueno, vamos a darle el capital para que lo invierta, que empiece y si está funcionando, pues le damos más capital para que no se quede atrás, porque la idea es que la familia crezca, que se esté dando toda esa oportunidad de crecimiento, ¿verdad? Máximo, si es un nuevo negocio que no se tiene en la familia, lo ven ellos como otra forma de abarcar el mercado, ¿verdad? Entonces lo vimos en la industria, vimos todos esos procesos, ¿verdad? De cómo uno puede venir ampliando el negocio o su industria tratando de abarcar todo el mercado. Entonces también aquí vemos nosotros la desigualdad, ¿verdad? Que se da más en los pobres que en las personas ricas. La marginalidad, también otra cuestión, que son totalmente diferentes. La desigualdad con la marginalidad. La desigualdad es cuando medimos nosotros el nivel de pobreza de quién tiene más y quién tiene menos. Y marginar a alguien es hacerlo de menos. Hasta ahí sí que humillarlo en ese sentido, ¿verdad? Tratarlo de tonto o de algún otro aspecto, ¿verdad? Donde uno puede venir y dañar la autoestima de la persona. Él lo dice aspectos que condicionan violaciones y derechos o la ausencia de la libertad, ¿verdad? Entonces, estos tres aspectos violan los derechos de una persona, violan los derechos de poder venir y tener un ingreso económico mucho mejor, un acceso a una canasta básica que le dé la oportunidad, por lo menos, de tener una alimentación que sea sustentable, ¿no? También puede haber carencias de condiciones materiales de vida de uso comunitario que afectan la calidad de vida de la población. Muy bien, ¿cómo vamos a ver estas carencias? Por ejemplo, si vemos la imagen, la carencia que hay entre en las comunidades, el tipo de vivienda, ¿verdad? Así es como podemos ver. Si yo sé, imagínense que cuando le digan a uno, mire, váyase al asentamiento tal, primero lo pensamos, ¿verdad? Porque dicen asentamiento, uno por la inseguridad y la poca seguridad que hay en el país, a uno ya le da temor solo que le digan vaya al asentamiento tal, ¿verdad? Entonces uno ya tiene la imagen de que va a encontrar gente con escasos recursos e incluso pues conseguir pues asaltos o algo, ¿verdad? Entonces pensamos luego en esa condición de vida, pero si vemos la imagen, ahí sí que la falta de la economía, del ingreso, vemos viviendas pues de cartón, de lámina, ¿verdad? Entonces, esto también es otra condición que ayuda a que la pobreza o mejor dicho, que no salgamos nosotros de esa pobreza. Además, si yo logro ver o si preguntamos, o incluso ustedes en su encuesta que hicieron para lo que era su práctica, sé que preguntaron que si tenían desagües, que si tenían agua potable y todo eso, ¿verdad? Entonces, esas condiciones que también son de uso comunitario afectan a las condiciones de vida de la persona. El no tener drenajes, todos tiran los desechos a la calle, hay una gran contaminación, también si no hay energía eléctrica, todos pues carecen de este servicio, entonces también los sigue manteniendo en esta pobreza.
Estas últimas, dice, se conocen como pobreza de necesidades básicas. A eso también, ¿verdad? ¿Qué es lo básico? ¿Qué es lo que necesita una comunidad? Una comunidad necesita tener drenajes, necesita por lo menos tener una escuela, una clínica o un centro de salud. También necesita que es la educación, que hayan maestros, se necesita de drenajes, como les había mencionado, de energía eléctrica y sobre todo de seguridad, ¿verdad? Entonces vemos que todas estas carencias también se vuelven básicas, que es lo que está obligado el gobierno a darle a la comunidad, que esas ya son cuestiones pues que el gobierno tiene que cubrir con eso, porque son las medidas de salud, de seguridad las que necesitamos. Una persona puede ser pobre cuando carece de recursos y medios económicos o no puede desarrollar sus capacidades por falta de oportunidades. Y en tales circunstancias no se le permite tomar decisiones sobre su vida ni ejercer su ciudadanía. Muy bien, entonces, si ya vimos que afecta también a una comunidad, también vamos a ver qué nos afecta a nosotros como personas. Y lo primero, la carencia de los recursos. Si el sueldo que yo gano de 4,000 quetzales para los compromisos que tengo no me alcanza, y haciendo un estimado, ¿verdad? Ya se ve donde la esposa, en el caso de los que son casados, la esposa se ve en la necesidad de también de trabajar, porque si ya ambos ganan el salario mínimo, ya son que 8,000 quetzales al mes. Se puede decir que con eso ya se logra cubrir las necesidades, el pago de la renta, máximo si se tiene moto o vehículo, pues el combustible, parqueo, la alimentación de los niños, colegio de los niños, y va ahí sí que se va reduciendo esos 8,000 quetzales que ya gana la familia. Pero podríamos venir y decir que con eso pues ya ayuda un poco, porque puede hacer que el salario del señor venga, del hombre, se diga que es para pagar todos los servicios, lo que es casa, agua, luz, teléfono y transporte para los niños o el combustible, ¿verdad? Y el sueldo de la esposa, pues ya sería para cubrir las otras necesidades como ropa, alimentación. Aunque ropa, pues no vamos a estar comprándonos ropa y estrenando ropa todos los días, ¿verdad? Pero por lo menos sabemos que se compra ropa y dentro de unos 2, 3, 4 meses vuelve uno a comprarse ropa, zapatos, pero la alimentación, esta sí es básica, ¿verdad? Esa sí ya se debe de medir exactamente cuál es lo que se va a comprar, o puede hacer que venga y que se diga, bueno, cada quincena se hace despensa, pero vemos, ¿verdad? Que como la carencia de esos recursos y de medios económicos afectan bastante también a una sola persona. Y menciona la otra, o no pueden desarrollar sus capacidades por falta de oportunidades. Puede ser que de qué me sirve tener yo estudio, graduarme de la universidad y póngale que estoy así como que en un pueblo donde no hay oportunidades de crecimiento, entonces ahí no puedo desarrollar yo mis capacidades. Yo, bueno, me gradué de auditor, pero aquí en el pueblo donde yo vivo, nadie lleva contabilidad, no puedo venir y poner mi empresa de contabilidad porque aquí todos, nadie quiere pagar impuestos. Entonces, ¿qué hace? Me obliga a mí a buscar esas oportunidades, a buscarlas en otro lugar, ¿verdad? También dice que de esas circunstancias pues no le permiten a uno tomar esas decisiones sobre su vida y mucho menos ejercer la ciudadanía. A veces afecta, ¿verdad? Y cuando hablamos de ejercer ciudadanía es cuando también algunos migran de este país a otros, como también de otros países migran a nuestro país, porque ven también oportunidad acá. Lo que nosotros decimos, bueno, yo aquí no voy a ver futuro nunca, pues me voy al norte a buscar esa oportunidad. Y también otros vienen de otros países y ejercen aquí en Guatemala y se quedan trabajando acá, porque tal vez de repente aquí encuentran esa comodidad que no tenían en su país, ¿verdad? Entonces vemos cómo también algunos aspectos afectan a la persona en su situación económica. Vamos a ver entonces lo que es la pobreza versus pobrezas. Dice, si toda carencia humana que inhibe el desarrollo integral de las personas es considerada como un tipo de pobreza, entonces es propio hablar de pobrezas. Cada pobreza estará asociada con el tipo de necesidad que le deja descubierta o que es insatisfecha.
Muy bien, vamos a encontrar lo que es la pobreza de subsistencia. Luego vemos la pobreza de resguardo y la pobreza del afecto. Y la pobreza de subsistencia nos dice que es la situación, permítanme, que es la situación en la que una persona no tiene los recursos necesarios para satisfacer sus necesidades más básicas, como alimento, agua, refugio y atención médica, viviendo en niveles de pobreza extrema donde sus ingresos son insuficientes para cubrir el costo de una canasta básica de consumo. Muy bien, pobreza de subsistencia. Cuando nosotros decimos aquí sobreviviendo, aquí vamos jalando la carreta, es como venir y decir que estamos sobreviviendo, estamos en esa pobreza de subsistencia, estamos viendo cómo hacemos nosotros para salir adelante. No me estoy refiriendo a problemas del amor, porque eso ya es visitar a la tía Consuelo, ¿verdad? Pero en este caso nosotros vemos las necesidades que necesitamos, cuando necesitamos tener una canasta básica. Yo les hacía la pregunta hace unos días, si la canasta básica me dice que esta debe de estar compuesta entre lácteos, carnes, verduras y granos, entonces me está diciendo que yo tengo que tener eso todos los días. Al desayunar mi canasta básica, almorzar la canasta básica y cenar la canasta básica. ¿Y qué es eso? En el desayuno, huevitos, frijoles, leche o cafecito, dependiendo. El almuerzo, ¿qué? Carnita, arroz, vegetales y el agua. En la cena, lo mismo, huevitos, frijolitos, tortillas, queso. Eso es lo que puedo decir yo que completa la canasta básica en cada alimento. Entonces, vemos cuáles son esas necesidades básicas. Hablábamos también de las otras, el acceso a la luz, acceso al agua, ¿verdad? A tener un refugio, a tener dónde pasar la noche. Uno a veces dice o escucha la frase que uno enamorado, aunque sea debajo de un puente y puede pasarla bien. Eso es mentira. Esas ya son falacias como lo vieron ustedes en lógica formal, ¿verdad? Donde uno se imagina todo. Entonces, no es así, ¿verdad? Sino que también se necesita un refugio, necesitamos una casa donde poder pasar la noche. Sea esta, pues en el caso para las áreas rurales, ¿verdad? No importa si es de lámina, si es de cartón, si es de adobe, si es de block. Entonces, no importa, pero tener ese refugio. La atención médica también lo habíamos hablado, ¿verdad? El acceso a la medicina, el acceso a los doctores. ¿Qué pasa si en un municipio no hay una atención médica, no hay hospitales, no hay centros de salud? Las personas pues llegan a perecer en ese sentido, ¿verdad? Entonces vemos cómo también esas situaciones ayudan a que uno por lo menos pueda sobrevivir. Menciona aquí viviendo en niveles de pobreza extrema donde sus ingresos son insuficientes. Quizás podemos ver la imagen que les tengo acá, podemos ver ahí de que no sé si están recogiendo basura o están buscando entre la basura alimentos, situaciones así que realmente puede venir y decir, bueno, con esto que encontramos vamos a sobrevivir. A veces hasta la comida ya descompuesta, pero para ellos ya incluso puedo decir yo, ya su cuerpo han creado tantos anticuerpos de todo lo que ellos comen de la basura, que es raro que no se enfermen, que tengan un gran nivel de desnutrición, eso es totalmente diferente, pero ya sus anticuerpos ya los crearon. Por eso a veces decíamos nosotros cuando empezó lo del COVID, que decía que había que tener anticuerpos, y uno decía, ay Dios, con todo lo que comemos nosotros en la calle, que no sabemos si se lavan las manos para hacer la comida, nosotros ya creamos anticuerpos, ¿verdad? Uno hacía esa broma en ese sentido, de que era necesario, ¿verdad? De que tener esos anticuerpos para que pelearan contra este virus, pero en este caso es diferente, ¿verdad? De cómo nosotros vemos que la canasta básica más todos los elementos básicos y de otra manera también entra la canasta que no es alimenticia, también son importantes para una mejor calidad de vida, ¿verdad? Entonces entendemos aquí lo que es una pobreza de subsistencia.
Ahora vamos a ver la pobreza del resguardo. Dice que es una situación de pobreza en la que se encuentran personas o grupos que necesitan resguardo o protección ante la falta de recursos y efectos de desigualdad. Muy bien, cuando hablamos de pobreza de resguardo, vemos luego lo de la seguridad que nos puede dar el gobierno, de esa seguridad que no es que nos puede dar, está obligado porque para eso nosotros pagamos nuestros impuestos, para eso nosotros cubrimos con muchas necesidades que nuestro país nos demanda también, ¿verdad? Entonces, él está obligado a prestar ese resguardo, aunque mi casa sea como la imagen que está ahí de unos palitos que medios encierran mis posesiones, ¿verdad? Pero tener seguridad, que sé que aunque yo viva, duerma, voy a dormir tranquilo porque estoy en un lugar seguro, porque hay seguridad, no van a meterse a robar ni tampoco van a entrar a hacernos daño, ¿verdad? Entonces sabemos que hay seguridad y eso es una situación también de pobreza, como les decía al principio, ¿verdad? Si carecemos de esas necesidades básicas que el gobierno está obligado a prestar ese servicio, entonces nosotros ya tenemos ese tipo de pobreza, donde no podemos nosotros venir, que no solo ni tenemos, ¿verdad? Ni tenemos y que todavía sí nos roben nuestras cosas. A veces se da por la desigualdad, por envidia, ¿verdad? Porque otras personas miran de que uno más o menos tiene algo, tratan de ver cómo le roban a uno sus cosas, ¿verdad? Entonces vemos nosotros aquí cómo se da también la desigualdad en el sector de la pobreza, ¿verdad? Entonces, el resguardo es algo muy importante que nosotros debemos de tener en esta calidad de vida. Tenemos la pobreza de afecto. Dice que también conocida como carencia afectiva o emocional. Se produce por falta de atención, cuidados, cariño y amor recibidos, especialmente durante la infancia. Muy bien. Pobreza de afecto, ahí encierra todo el mundo, porque a veces si lo vemos de esta manera, y les pido disculpas a los que son padres, padres de familia, principalmente al hombre, a veces por la responsabilidad que tenemos de llevar el dinero, de llevar el sustento a la casa, a veces y máximo con este tráfico que hay, que ya llegamos tarde, los niños ya los encontramos durmiendo, ¿verdad? Entonces, ya no hay como que contacto con ellos, ya no se les muestra tanto ese cariño, ese afecto que ellos necesitan, pero se están cubriendo otras necesidades y por eso dice pobreza de afecto, porque a veces ya no se comparte, con solo escucharlos, con medio platicar, preguntarles cómo les fue en el día, eso ya muestra seguridad, muestra confianza de poder venir y platicar. Máximo cuando si viene la mamá y que les diga por alguna travesura, cuando venga tu papá le va a decir que te pegue, ya el niño crece también con aquello que el papá es solo para pegarle a uno, ¿verdad? Entonces venir y si se da el caso de que mira, el niño se portó mal, acercar, no venir y quitarse el cincho y pegarle, sino venir, acercarse, llamarle la atención de una manera diferente, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros carecemos mucho, sí. Todo el mundo pues carece de este tipo de pobreza, ¿verdad? Porque quizás la situación económica en la que crecimos no se dio mucho el afecto. Eso es en el caso de que los papás son presentes, pero cuando el papá no está presente, ¿cómo se puede dar ese afecto en los niños, verdad? ¿Cómo se les puede dar seguridad a ellos de que ellos se sientan protegidos porque saben que están sus dos papás con ellos para defenderlos, para tenerles atención en cualquier momento, para cuidarlos en el momento que ellos les necesiten y sobre todo ese cariño de venir y compartir con ellos? No se necesita tener lujos para poderle demostrar afecto o cariño a los hijos, demostrarles que aunque hayan carencias físicas, pues siempre está unida la familia, ¿verdad? Entonces, esto afecta también. Y a veces este tipo de pobreza es lo que hace que los niños caigan en las maras, caigan en grupos donde no deben de estar. ¿Por qué? Porque imagínense si en su casa los papás no le ponen la atención, solo regañándolo, pegándole al niño y encuentra en la calle un grupo donde vienen los patojos, lo abrazan, bromean con él, le dan de comer y todo eso, y lo hacen para atraerlo, para que se vuelva parte del grupo de la mara, por mencionarlo así, ¿verdad? Entonces el niño siente cariño ahí, siente protección, máximo si
y le dicen, aquí no te va a faltar nada, aquí te vamos a cuidar y todo eso. Entonces el niño nota la diferencia. Es un cariño como que, un cariño con interés. Lo van a proteger, pero ellos tienen un interés en el futuro. Quieren que este niño aprenda todas las técnicas, incluso para robar, para matar a la gente y todo eso, ¿verdad? Pero ese afecto es el que al niño le hace falta en casa y en la calle alguien se lo da y de veras, nosotros, ustedes no me lo van a dejar negar, que a veces encontramos en los amigos un cariño, una amistad, una gran confianza que a veces a la familia no le contamos lo que nos está pasando, sino que a los amigos, ¿verdad? Entonces, esto es lo que afecta mucho en las familias y hace que muchas personas pues caigan en malos caminos por esto, ¿verdad? Por esa carencia de afecto más de los papás a los hijos en la infancia, menciona acá, ¿verdad? Porque depende cómo criemos a nuestros hijos, cómo les demos cariño cuando son niños, así los niños van a ir creciendo, se van formando en un hogar que aunque como les digo, hayan carencias, pero hay unión de la familia, los papás son comprensibles, los apoyan en todo, entonces eso hace, y si ustedes lo pueden mencionar, a veces conocemos gente que no tienen ni papá, los niños los criaron los abuelos, pero les dieron un cariño, una educación diferente y los niños son rectos y todo eso. Y a veces los niños teniendo sus papás se van por mal camino, ¿verdad? Entonces eso no da garantía, sino que depende cómo nosotros eduquemos a nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, muy importante en la infancia darles este afecto para que cuando ellos ya estén en una adolescencia, se acerquen a los papás, se acerquen a los abuelos, a algún tío, donde a quien les pueda tener confianza, ¿verdad? Y no buscar todo eso que no se tiene en casa, en la calle. Y por eso a veces uno dice es que uno anda buscando lo que uno no tiene en su casa, ¿verdad? Y eso es lo que pasa. No me voy a meter a grandes rasgos con esto, pero sí, en el caso de los niños es muy importante darles este afecto. Muy bien. Para Zen, dice que el bienestar se incrementará cuando las personas sean capaces de leer. Ya vimos, ¿verdad? Ese tipo de, estos tres tipos de pobreza que se dan, pero también estas van a ir remarcadas en base a como lo menciona este personaje, que para que una persona pueda ser capaz de ser alguien, debe de saber leer. Y leer dice estar alfabetizado es importante, no por la utilidad que se le deriva de ello, sino por el tipo de persona que puede llegar a ser cuando se sabe leer y escribir. Muy bien, entonces me está diciendo que para poder vencer esas tres pobrezas o lo que hemos venido hablando de la pobreza, debemos nosotros saber leer, porque nos va a dar una oportunidad diferente. Quizás si lo vemos y alguno de nosotros pues tenemos abuelitos o los que tienen sus abuelos todavía, puede ser que ellos no sabían leer y escribirlo. Ellos no lo supieron, entonces tuvieron que adaptarse al ritmo de vida que tenían, adaptarse a la forma de cómo ellos estaban viviendo. Pero de ahí ellos se dieron cuenta que el no saber leer y escribir les afectaba y a sus abuelos ya les enseñaron, aunque sea tercero primaria, pero ellos aunque sea ahí sí que deletreando y todo eso, pero por lo menos ya pueden leer y escribir, ya entienden un poco. Pero ¿qué pasa con nuestros abuelos? Ellos vieron la necesidad y ya le enseñaron a nuestros padres. Y nuestros padres pues también vieron esa necesidad y nos están dando el estudio a nosotros. Hasta donde ellos podían, que es normalmente hasta donde los papás ayudan, es hasta diversificado. De ahí en adelante ya depende de nosotros. Pero nosotros ya traemos esa cultura, ya traemos esa tradición, por decirlo así, y vamos a querer que también nuestros hijos estudien, porque nosotros ya nos dimos cuenta que estando al tiempo que estamos, es tan importante saber leer y escribir y estudiar y aún teniendo el estudio, nos cuesta conseguir un trabajo, ahora imagínense no teniéndolo. Y máximo en las áreas rurales, si los jóvenes no tienen estudio y solo por lo menos aprendieron a leer y escribir, puede ser que en algún momento lleguen a ser encargados de algún área, en algún trabajo. ¿Por qué? Porque les van a exigir un reporte, que lleven un control de inventario o que lleven algún control donde se necesite saber leer y escribir, les va a dar una oportunidad.
pero ¿de qué me sirve alguien que tiene experiencia, lleva ya 10 años trabajando conmigo y ya solo por el color de, hablemos de la agricultura, ya lleva tiempo trabajando conmigo, entonces cuando yo le digo, mira, hay que aplicarle tal fertilizante, pero por la presentación, si tal, el fertilizante X, por decirlo así, es un bote amarillo, él ya va a saber, él sabe cuál es el que estamos aplicando, porque ya lo identifica por el color o por las figuras que tiene, entiende. Y si yo le digo, vamos a aplicar el ferticida y es color rojo, entonces él lo va a identificar, pero ya tiene la experiencia, pero por no saber leer y escribir, también no se le bloquea el acceso a poder seguir creciendo, ¿verdad? Entonces vemos lo importante. Por eso dice acá, estar alfabetizado es importante, no por la utilidad que se le deriva de ello, sino por el tipo de persona que puede llegar a ser uno. Entre más uno preparado está, hay más oportunidades. Y aunque no hayan oportunidades, uno debe estar preparado. Uno debe de leer, de nutrirse en la lectura, ¿verdad? Darse uno esa oportunidad de poder, porque uno no sabe en qué momento se le puede dar la oportunidad a uno para ingresar a un área donde quizás uno lo ha intentado, ¿verdad? Entonces, para Zen, esto es lo importante. Encuentra también otro aspecto, el comer. Dice, comer tendría valor no porque a las personas les guste la comida, sino porque es necesaria para la vida y la salud. ¿Qué sucede? No, bueno, en mi caso que soy maestro y he dado clases en primaria y en diversificado, que es más donde se ve esto, porque ya en la universidad pues ya es otra situación, ¿verdad? Ya lo vemos de otra forma, pero principalmente en los niños es importante que ellos coman, es importante que ellos estén nutridos, porque a veces uno de maestro les exige, pero el niño si va con hambre a la escuela, él no va a poner atención porque como decimos nosotros, es que me rugen las tripas, ¿verdad? Del hambre. Si el niño se siente incómodo porque no ha comido, entonces él no va a poner la atención necesaria. Él no va a poder concentrarse en lo que yo como maestro estoy haciendo. Y a veces en la universidad también pasa, si yo tengo hambre, me siento incómodo y qué tal si llegué corriendo y no logré comprar un michuquito ahí antes de entrar a la U, yo ya entro con hambre, me siento incómodo, ¿verdad? Entonces vemos cómo la alimentación es importante, principalmente en los niños, ¿verdad? Que es la nutrición exacta, donde él debe de cubrir toda la canasta básica, como se logra ver en la imagen, que el niño tiene verduras, carnes y papitas, creo que es lo que tiene a la par. Entonces está logrando tener la canasta básica de ese alimento, ¿verdad? Entonces vemos lo importante que debe ser y como lo menciona este personaje, que leer, comer, son aspectos importantes para que la persona pueda tener una buena salud, una buena concentración y mejores oportunidades de vida. Vemos la otra, perdón, eso lo voy a tomar captura. Vemos la otra, el aspecto de votar. Luego de que nosotros sabemos leer, y que ya tenemos una nutrición donde nos da la oportunidad de tener ya una mejor calidad de vida, se puede decir que se amarra con el proceso de votar, con el proceso de poder elegir. Dice que las personas votan no por incrementar su beneficio personal, sino porque valoran un sistema político y un determinado tipo de actividad política. Muy bien, votar es un derecho que no se le puede prohibir a nadie, a excepción que no esté empadronado, que es un requisito que piden acá en Guatemala, ¿verdad? Y para los que no están empadronados, vayan a empadronarse ya, ¿verdad? Para tomar una buena decisión en las próximas elecciones, ¿verdad? Pero, ¿qué quiere decir esto? De que son tres aspectos importantes que una persona puede cumplir. El leer, como dice, no por saber leer, sino por el tipo de persona que puede ser. Comer no es como menciona ahí solo por un hábito de comer, sino porque eso nos va a mantener a nosotros nutridos, nos va a mantener a nosotros con las calorías necesarias para poder concentrarnos. Y a veces nos pasa, y les ponía yo el ejemplo, que nosotros no comemos en la casa, no desayunamos porque no nos da tiempo y a veces por la hora a las 4 o 5 de la mañana no voy a estar desayunando y uno dice, bueno, me compro un panito ahí en la esquina de la empresa y entro a comer.
pero ¿qué me puede nutrir a mí tres? Bueno, yo en mi caso, tres francesitos compraba, ¿verdad? Pero si más de alguno acá se compra hasta toda la tira de francés, pues eso ya es otra cosa, ¿verdad? Pero ¿qué nos puede nutrir eso? ¿Qué nos puede nutrir el estar corriendo en el trabajo, comiendo, que a veces le doy un bocado al pan, pero como estoy atrasado en mi trabajo o me exige el trabajo, dejo de comer cuando me acuerdo, otra mordida? Entonces, así como nos podemos concentrar, así como nosotros vamos a tener una buena alimentación, ¿cómo vamos a poder nosotros sobresalir si no nos estamos nutriendo como debe ser? Y como menciona acá, el votar no es solo porque para lo que va a servir, porque que fulano de tal me dijo que si voto por él y si él gana me va a dar un buen puesto. Enhorabuena, ¿verdad? Y si no, pues por lo menos ya tomé, ya me vuelvo partícipe yo de ese país, ya tengo mi ciudadanía, yo puedo votar, yo puedo elegir, ¿verdad? Entonces, son tres aspectos muy importantes que nos da un buen bienestar de vida. Luego vamos a ver lo que son las dimensiones. Las dimensiones dicen que dependen de la pobreza, depende del país, la falta de la política, el hambre, carencia de protección, dice, incapacidad de suplir necesidades básicas. Muy bien, podemos ver todo este tipo de dimensiones. Y entre ellas vamos a encontrar la dimensión cualitativa versus cuantitativa de la pobreza. Y entonces nos menciona que de acuerdo con las dimensiones que se abordan, al estudiar la pobreza, así serán las metodologías que se utilizan para medirla. Varios autores plantean una dimensión cuantitativa de la pobreza cuando la miden a través de ingresos y la capacidad de consumo de las personas. Muy bien, entonces vamos a ver la dimensión cuantitativa a través de lo económico. Va a estar amarrada por lo económico, porque aquí menciona que es a través de los ingresos y sobre todo la capacidad del consumo que tienen esas familias, esa persona, cuánto me ingresa de sueldo y cuánto es lo que yo gasto. ¿Verdad? Entonces nosotros vemos acá que se vuelve cuantitativa la pobreza cuando se empieza a valorar el costo de la canasta básica. Ahorita ya aumentaron el salario mínimo, ya no tardará de salir ya publicado en el diario oficial de cuánto es el salario que aumentaron. Ahora díganme ustedes, ¿aumentó el salario y ustedes creen que la canasta básica no va a aumentar? ¿Ustedes creen que los costos no van a subir? ¿Por qué? Porque hablábamos de este grupo que controla la economía en Guatemala y ellos forman parte de eso. Ellos, acuérdense que ellos tienen a su misma gente metida en el Congreso. Ellos apoyaron a esos diputados que están ahí en el Congreso porque ellos tienen que velar por los intereses del CACIL, ¿verdad? Entonces, si ahorita el presidente autorizó el aumento de salario, todos estos señores empresarios, ¿qué van a hacer? Aumentarle el precio a los productos. Puede hacer que despidan gente porque no van a poder cubrir todos los sueldos o simplemente para no despedir gente le suben el costo al producto. Entonces, cuando hagamos el estudio de cuánto vale la canasta básica, subió 200 quetzales más, que es lo que aumentaron. Entonces, vemos nosotros cómo se da esa capacidad de ingreso, en qué nos va a ayudar. Y como les decía al principio, ¿cuánto recibo yo de sueldo y cuánto lo que gasto? Y a veces gastamos más de lo que nosotros recibimos en el mes. Máximo, si tenemos tarjeta de crédito, eso nos afecta un montón. Lamentablemente, ese es un problema, la tarjeta de crédito. No me alcanzó, pues agarro la tarjeta de crédito y resulta que cuando viene mi pago, vuelvo a tener los mismos gastos y ya no logro cubrir la tarjeta. Y uno dice, bueno, aunque sea con el pago mínimo, y así se va uno y se va uno, cuando uno viene a sentir, ya está endeudado con la tarjeta, ¿verdad? Entonces, mejor no tener ese pedacito de plástico para no meternos a problemas, pero si lo hacemos, saberla administrar, saber realmente. Yo lo que les digo a algunos que conozco, le digo yo, va, si usas tu tarjeta de crédito, perfecto. Gastas lo que necesitabas este mes o esta quincena y cuando te paguen, paga primero la tarjeta de crédito. ¿Por qué? Para que te quede libre y aparte de eso, que recuérdense que el tener ya cargos morosos le limitan a uno el crédito nacional y en cualquier lado, ¿verdad? Uno ya no tiene acceso a crédito. Entonces les digo yo, cancelen la tarjeta de crédito, déjenla en cero y me dicen, sí, pero si la pago ya no me alcanza. Sí, pero esta es la técnica.
paguen la tarjeta de crédito, el siguiente mes la vuelven a usar para cubrir lo que les hace falta y cuando vienen a sentir, tal vez hace, digamos, el mes pasado usé la tarjeta de crédito porque necesitaba comprarle zapatos a mis hijos, pero como les digo, no les voy a estar comprando zapatos cada 15 días, entonces gasté 200, 300 y me vine con la necesidad de pagar, de usar la tarjeta, entonces ya ahorita que me pagan a fin de mes, cancelo lo que compré, los zapatos, y ya este mes no les voy a volver a comprar zapatos. Entonces, quizás de repente este mes, pues ya solo compre un bote de leche y me cuesta 100 quetzales, voy a usar la tarjeta de crédito solo por esos 100 quetzales. Ya me ahorré 200. Entonces, ese es el juego de utilizar este tipo de instrumento, ¿verdad? De que cubrir primero, pagar y el otro mes pues ya solo la utilizo para lo que necesito. Pero eso es lo que las personas no logran administrar, no logran tener esa capacidad, ¿verdad? De poder comprender cómo utilizarlos. No se les dice que no lo usen, porque acuérdense que estas empresas lo que quieren es que ustedes se endeuden, de ver cómo les embargan el sueldo y eso afecta más, ¿verdad? Entonces vemos que a través de la dimensión cuantitativa se evalúa el ingreso de la persona y la capacidad de consumo. Como les digo, el ingreso, cuánto es lo que yo gano y versus lo que voy a consumir realmente, ¿verdad? Menciona aquí que el análisis cuantitativo de la pobreza permite conocer la magnitud de la pobreza, su evolución, la ubicación geográfica y comparar la incidencia de la pobreza por las localidades urbanas y rurales, por diferenciación étnico-cultural, por jefatura de hogar y otros atributos inherentes a las unidades domésticas familiares. ¿Qué me está diciendo con esto? ¿Cómo mide la pobreza? Se va a medir a través del lugar donde nosotros estamos ubicados. Vamos a ver, o poder comparar, o mejor dicho, el, como el Instituto de Estadística puede medir la pobreza por departamento, por municipio, por la ubicación geográfica, de cómo nosotros logramos obtener el ingreso, cuánto es lo que yo voy a gastar, en qué lo voy a gastar, porque se mide a través de la Cámara de Comercio el consumo que hacemos nosotros y qué tanto producen las empresas, porque también eso es un amarre todo. Vimos en la industria, si producimos bastante, es porque la gente lo está consumiendo. Si no se vende ese producto, ya no se va a producir porque la gente no lo está consumiendo. Entonces, se ven productos, como les digo, si compramos, lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de la canasta no alimenticia y entre esas el shampoo. Pero yo no compro todos los días shampoo, tampoco cada 15 días. Aún así me bañe todos los días, no me voy a gastar en 15 días un bote de shampoo, ¿verdad? Quizás 2 meses me dure, 3 meses máximo si uno, pues, bueno, los hombres que tenemos pelo corto, pues solo con 2 poquitos que agarremos y ya estamos limpios de la cabeza, ¿verdad? Pero no voy a hablar lo mismo con las damas, que ellas, pues por el pelo largo, tal vez gasten un poquito más, pero se va midiendo. Así es como se mide la pobreza, ¿verdad? A través de cómo va evolucionando a través del comercio, la ubicación en la que se encuentra, ¿verdad? Y poder comparar la incidencia, dice, en las localidades urbanas y rurales. ¿Verdad? ¿Cómo se hace más el consumo? ¿Dónde es que se gasta más? ¿Si en el área urbana o en el área rural? ¿Verdad? Entonces también logra medir eso y hacer el comparativo. Quizás no pueda venir y compare yo carretera El Salvador, donde viven todos los millonarios y obvio, y allá los costos, los gastos son otros, a diferencia de irme que a Sayachepetén, pues a una de las aldeas de este municipio, no va a ser lo mismo, ¿verdad? Porque los de la carretera El Salvador tienen acceso a todo, a ellos no les importa pagar lo que tenga que pagar porque ellos cuentan con el recurso, a diferencia de una aldea de allá de por Sayachepetén, ¿verdad? De que allá primero no hay trabajo, no hay oportunidades, entonces no podemos comparar la pobreza, pero de que sí se mide cuantitativamente, sí lo podemos hacer. Muy bien, ahora vamos a ver lo que es el análisis cualitativo o la medición cualitativa. Dice, la pobreza está relacionado con aspectos que trascienden
que trascienden, dice, la medición y o cuantificación de la pobreza y avanzan en la descripción y análisis de este como modo de vida de quienes la padecen, la manera en la que describen y explican y también sobre las nociones y modo en la que visualizan los diferentes sectores sociales, así como su posición respecto a la misma. Estos son aspectos transversales que cruzan y se entrelazan en los diversos ámbitos que configuran a la sociedad. Muy bien, vimos entonces la dimensión cuantitativa o análisis, como queramos llamarlo, allá mide el ingreso y mide el consumo. Ahora el cualitativo, ya estamos hablando de cualidades, de condiciones de cómo viven las personas. Si vemos la imagen, ¿en qué condición viven ellos? Viven el suelo, no tienen piso, vemos que son paredes de adobe, se ven los trastos en el suelo y incluso hasta para tomar la foto le han de haber dicho a la niña que se riera como para que saliera por lo menos sonriente ella, pero si se le hubiera tomado una foto distraída, se le va a ver hasta en la carita la condición en la que encuentran, una carita de tristeza, de nostalgia por la escasez que tienen. Yo no veo ahí una mesa donde se pueda decir, bueno, por lo menos una mesa de madera, aquí comen, un mueble, no miro camas y lo que sí miro como un poncho, un sleeping tirado que pueda hacer que ellos duerman ahí. Entonces, este análisis cualitativo se va a dar directamente en las condiciones de cómo viven las personas, cómo viven las personas en el área rural, que eso es lo primero que afecta, ¿verdad? Las condiciones. Entonces, la diferencia entre lo cuantitativo y lo cualitativo va a ser cantidad y condición, ¿verdad? De cómo ellos se encuentran, porque ahí vemos a la niña que está hasta cachetoncita, se ve como gordita, pero puede ser que ese es el nivel de desnutrición que ella tiene y que a veces la desnutrición lo que hace es hinchar a los niños o están llenos de lombrices, como nos dicen a nosotros cuando éramos chiquititos, ¿verdad? Llegaba algún familiar y le tocaba la pancita y lo primero que le dice esa pancita toda llena de lombrices. Eso le decían a uno cuando era niño y me imagino que más de alguno se lo dice a sus hijos ahorita, ¿verdad? Cuando llega alguna tía o la abuelita, ¿verdad? Ya a nosotros nos dicen que ya es panza de cervecero, ¿verdad? Entonces eso es totalmente aparte, ¿verdad? Pero vemos cómo se ve a través de la medición de las condiciones, el cualitativo, de cómo ellos se encuentran, las carencias que tienen, el acceso al agua potable, el acceso a drenajes, el acceso a vivienda, todas esas, a eso se refiere, mejor dicho, lo cualitativo, a la condición de cómo vive cada persona. Y ahora vamos a ver otros tres tipos de dimensión y vamos a hablar de la temporal, la espacial y la contextual de la pobreza. Entonces, la pobreza dice que tiene tres dimensiones, que es la temporal. No es lo mismo la pobreza de 1900 que la pobreza del año 2023 o pongamos 2025. Según este análisis, si hablamos de 1900, de ese año, en aquel entonces no había mucha población, era poca la población, había más acceso, digamos, a poder trabajar, acceso a muchos servicios, ¿verdad? Que en aquel entonces puedo decir yo que se tenía agua a las 24 horas, ¿verdad? A diferencia de ahora, que ahora nos racionan el agua, a veces y mucho, nos dicen 2 horas van a dar agua y uno se desvela, porque a veces el agua empieza a caer a las 2 de la mañana, se tiene que levantar uno a agarrar agua en 2 horas, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo a través del tiempo, ¿verdad? Lo que había antes a lo que nosotros tenemos ahora. Antes no había más casas, había más vegetación, había más árboles, si habían deslaves, pues no eran tan marcados como los vemos ahora. Y ya vimos, ¿verdad? Todo ese proceso, por qué se da. Entonces, no es lo mismo como era unos 100 años atrás o unos 10, 30 años atrás, incluso hasta les ponía yo a mis alumnos en el periodo normal, les decía ya que no es que yo ya sea un poquito grande, ¿verdad? Pero yo recuerdo que cuando iba a la tienda iba con un quetzal a comprar un quetzal de pan y me daban 20 panes porque a 5 centavos era cada uno. Entonces les estoy hablando de 20 años atrás.
Entonces, no es lo mismo ahorita. Ahorita yo voy a la tienda y pido un pan, mejor compro un pan de Aquetzal, que es un poquito más grande, a comprar dos que son a 50 centavos, y a veces es más aire que cuando uno agarra el pan, viene vacío de adentro, ¿verdad? Entonces, mejor me compro uno de Aquetzal, que me va a sustituir tal vez un poquito más que comprarme dos panitos pequeños, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo. E incluso si a ustedes les da duda esto, pregúntenle a sus abuelitos cómo era antes la vida y compárenla con la de ahora. Ustedes se van a dar cuenta en este tema en la dimensión temporal. Espacial, pobreza urbana o rural. Como les mencionaba, no es lo mismo que yo hable de la pobreza que hay en Carretera El Salvador que la pobreza que hay allá por Petén, porque también entre los ricos también hay gente pobre, ¿verdad? También, porque a veces puede ser de que este familiar agarró el vicio y por más que luchen, por más que lo metan a lugares a donde lo puedan curar, una vez ya carecen de eso, carecen, ¿verdad? Y también, hasta en las familias millonarias, la pobreza de afecto es lo que más sufren ellos, porque a veces creen los millonarios que por tenerles carro, que por tenerles buen teléfono, que por tenerles de todo a los hijos, están cubriendo eso. ¿Y qué sucede? A veces los hijos de los millonarios, como no se les cumplen sus caprichos, caen en violencia, caen en actitudes que no deben de ser correctas. Entonces, ¿cómo comparamos eso, verdad? Como les decía al principio, cuando veíamos la carencia del afecto, la sufren también los millonarios, no solo los pobres, porque como les digo, no es solo el de darle todo lo que ellos van a necesitar, si no se les da afecto, ¿verdad? Entonces también ahí comparamos lo que es lo espacial, porque también en los lugares estos de ricos también hay gente que vive ahí y que es pobre, que mi casa puede estar a la par de una gran mansión, pero si ese es mi terrenito, yo no lo quiero vender y yo ahí vivo, así mi casa que sea de cartón, pero no puedo compararla completamente. No puedo comparar yo el centro de la ciudad capital, la zona uno, con la que es zona uno de Huehuetenango, es totalmente diferente, las condiciones son diferentes. El acceso a los recursos en diferentes áreas son diferentes, ¿verdad? Entonces, a través del espacio también podemos medir nosotros la pobreza, el acceso que se tiene a todo. Si yo hablo de la zona de la capital, tienen acceso a sanatorios, tienen acceso a escuelas, tienen acceso a los servicios públicos, a todo, e incluso hasta seguridad, porque por ser la zona uno andan los policías a pie, pero si me voy a un municipio del país, allá, sin mucho, una estación de policía con 4 policías que pueden hacer ellos de seguridad, porque si salen los 4 a vigilar, ¿quién cuida a los presos? ¿Quién atiende en la estación, verdad? Entonces vemos cómo es esto, ¿verdad? Entonces no podemos comparar la pobreza entre los lugares. La contextual dice que no es lo mismo la pobreza que vive, que viven los individuos en un grupo que está, en un país que está en guerra, que la pobreza que vive el individuo, un grupo de un país democrático. Por tanto, la pobreza dice que es un fenómeno de carácter multidimensional. Muy bien, entonces cuando hablamos contextual, como lo menciona aquí el párrafo, si un país está en guerra, no va a tener acceso a muchos recursos, a diferencia de un país democrático. Si hablemos del Salvador, con todas las oportunidades que Bukele le está dando a su país, la seguridad, educación, bienestar, comparado con un país que está en guerra, que los pobres tienen que estar escondidos, huyendo, no tienen alimentación, los niños mueren las mujeres con las bombas y todo eso. Entonces no puedo comparar yo. Entonces el contexto de la pobreza no se puede ni siquiera medir a través del tiempo, ni en el espacio, ni en la situación económica que se encuentra ese país. Muy bien. Lo vamos a dejar en esta presentación. Primero Dios, pues como les dije ahí, para los que se acaban de